La Escuela de Predicación del Sur de Texas les invita a estudiar sus estudios bíblicos. Usted puede enviar su correspondencia a esta dirección: 2013 Springland, Mission, Texas 78572. Literatura de Sabiduría, Libro de Job, por el hermano Francisco Rada. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la clase. No sé si ustedes desean hacer algún comentario o pregunta hasta donde hemos estudiado. No sé si tengan alguna pregunta que hacer. Hermana. Entonces Dios no tiene el poder para quitarnos la vida. ¿Quién? Tiene limitaciones de Dios, hermana. Tiene limitaciones de Dios y estrictamente que nos pueda quitar la vida ahorita no tiene esa facultad, pero puede utilizar las circunstancias para que uno o se suicida o viva de una manera tal que se exponga a la muerte. Y alguien también pensaba que pudiera hacer el libro de Job como un cuento, como una historia ficticia para dejarnos una enseñanza real. No, es una realidad, y es una realidad porque Ezequiel trae a la memoria a Job y Santiago trae a la memoria a Job en el capítulo 5. Entonces son hechos reales, hermano. Son hechos reales. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de los tres amigos de Job. Y podemos decir, hermanos, que ellos vinieron porque supieron de lo que estaba pasando Job. En el capítulo 2, versículo 11, dice: y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres se esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Supieron de la crisis que estaba viviendo Job, vinieron a consolarle, vinieron, hermanos, dice la Escritura, a compartir su dolor, a condolerse con él. ¿Y cuál era la condición física de Job? Que cuando vinieron no lo reconocían. Y una vez que vieron a Job, hermanos, dice que expresaron su dolor llorando a gritos, rasgando su manto y esparciendo polvo sobre sus cabezas. Una expresión de dolor, una expresión de aflicción. Y están ahí sentados con él en tierra por 7 días y no hablan palabra porque veían que su dolor era muy grande. Es una buena actitud. Hay veces, hermanos, que cuando nosotros visitamos a alguien en su dolor, regularmente queremos explicar qué le pasa, y queremos pedirle que no esté como está, si está llorando, está muy triste, o está muy adolorida. Pensamos que debemos decirle: no tienes que estar así, mira, pero muchas veces, hermano, muchas veces es mejor quedarnos calladitos y escuchar. La gente a veces necesita hablar, desahogarse, expresar lo que sienten, cómo se sienten. Dios lo permite. Y es bueno que también nosotros, cuando hacemos una visita, también seamos prudentes en cómo tratamos a las personas cuando están en un dolor. A veces lloran con desesperación, ¿se entiende? Preguntan y a veces no tenemos respuesta de por qué están pasando las cosas, por qué Dios permite las cosas. A veces no es ni el momento para dar una explicación, porque a veces las oraciones, inclusive dijo Pablo, que muchas veces no sabemos orar como conviene.
Es tanto el dolor que a veces no sabemos pedir como conviene. Y porque estamos en aflicción, estamos en dolor y debemos entender esas circunstancias. Debemos entender esos sufrimientos. Y nosotros estamos como tomando una pastilla preventiva, hermanos, como tomando una pastilla para anticipar una enfermedad. Estamos estudiando este libro de Job para aprender a manejar las circunstancias cuando éstas vengan. Y si estamos pasando por ellas, para entenderlas hasta donde nos sea posible, para aumentar nuestra fe en Dios, saber que Él todo lo entiende, todo está en control de todas las cosas, que nosotros tenemos muchas preguntas y a veces pocas respuestas, pero que una cosa nos debe dejar bien claro, una cosa tenemos que tener bien claro: Dios sabe. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y solamente vamos a pedirle fuerzas para seguir adelante, fe para seguir creyendo en Él, y hermanos, y sabiduría para manejar las situaciones en esta vida. Job no sabía las cosas que estaban pasando en el cielo, hermano. Job no sabía de las conversaciones entre el diablo y Dios. Él nomás podía ver lo que a nosotros a veces también nomás podemos ver. Mi problema, mi aflicción, y no entiendo qué fue lo que pasó. ¿Por qué el techo se me cayó encima? No lo entiendo. Ahora nosotros leyendo podemos entender muchas cosas, pero aún así hay cosas que no las alcanzamos a comprender. No las comprendemos, pero insisto, no tenemos que tener todas las respuestas, pero sí tenemos que tener toda la fe para esperar en Dios. Bueno, hermanos, vamos entonces a considerar los tres amigos de Job. Los tres amigos de Job. Y hermanos, una vez que ellos pasan los 7 días de su dolor y de su lamentar y condolerse con Job de lo que le pasa, vienen los razonamientos de por qué sufren los justos. Ya vimos nosotros que no hay causa. En el capítulo 2, versículo 3, ya Dios dijo que no hay una causa así humana que pueda explicar por qué Job está pasándole eso. ¿Por qué le han sobrevenido todas esas cosas? Sin embargo, los amigos de Job empiezan a buscar explicación. Y hermanos, ellos, a través de los discursos que cada uno presenta, parece ser que los dos primeros, Elifaz y Bildad, tienen 3 discursos, Zofar tiene 2 discursos, donde presentan los argumentos de lo que le puede estar pasando, las causas que les pueden estar pasando a Job, estas cosas. Y hermanos, lo que podemos leer de todo esto es que ellos tienen un concepto equivocado respecto al sufrimiento humano. Tienen un concepto equivocado. Consideran, hermanos, vamos a leer esos textos que están en la pantalla. Capítulo 4, versículos 7 y 8, lo que dice Elifaz. Recapacita ahora, le dice Elifaz a Job: ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. ¿Qué están diciendo? ¿Qué está diciendo él? Primero, si estás destruido es porque no eres recto. Y alguna iniquidad has sembrado y ahora la estás cegando. Es una consecuencia de algún pecado que tienes. Job, hermanos, cuando contesta dice: ¿cuál es mi pecado? Si tengo algún pecado, ¿cuál es mi pecado? Bildad, por otro lado, hermanos, en el capítulo 8, versículo 14 y 15, pues no podemos estudiar todo lo que ellos dijeron, pero leemos algunos textos. Versículo 14 y 15 dice: porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña, muy débil. Se apoyará él en su casa
mas no permanecerá ella en pie. Se asirá, mas no resistirá. Y el versículo 20. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. ¿Qué está diciendo en este versículo 20? Que si Dios está mostrando su enojo para contigo, es porque no eres perfecto, porque Dios no aborrece a los perfectos. Pero parece que a ti te aborreció, o te está aborreciendo, entonces creo que no eres perfecto. Está diciendo, Dios no apoya la mano de los malignos. Si a ti no te está apoyando Dios, tal vez porque no eres bueno. ¿Qué hiciste? Como preguntando, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué pecado escondes? ¿Qué pecado ocultas? ¿Por qué no lo declaras? ¿Qué es lo que te está pasando? Y otra vez, hermanos, Job vuelve a decir que no tiene pecado, que no le pueden aclarar qué pecado han hecho, que ha cometido. Sofar en el capítulo 11, versículo 6, dice, desde el versículo 4, le dice Sofar, tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara, y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Todavía es más enérgico con Job, todavía es más severo. Y dice, si tuvieras sabiduría y Dios te declarara lo que te está pasando, podrías entender que lo que estás sufriendo no se compara con lo que te mereces por el pecado que habrás cometido. Nada misericordioso, nada misericordioso, nada considerado. Y hermanos, no pasa a veces con nosotros cuando hacemos juicios que son tan severos y no tenemos todos los argumentos para poder decir así aseverar, esto es por lo que hiciste. Juzgamos con mucha severidad y no tenemos todos los argumentos. A veces decimos, eso le pasó y Dios lo castigó. Algo hizo, algo hiciste. No, hermanos, no se trata de si Dios castigó o no castigó por las cosas que nos pasan. Tenemos que buscar otras explicaciones también. Tenemos que buscar, hermanos, qué es lo que sucedió. Y cuando no tenemos los argumentos, pues no hacer juicios arrebatados, a la ligera. En su entendimiento, hermanos, en la manera de razonar ellos, en la manera de entender las circunstancias, consideraban que Job ocultaba un pecado y por eso le estaban sucediendo estas desgracias. Esta misma opinión, este mismo entendimiento tenían los apóstoles en Juan capítulo 9, versículo 1 y 2, cuando se encontraron a un ciego de nacimiento. Y, hermanos, le preguntaban al Señor Jesucristo, ¿quién pecó? La pregunta, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que él haya nacido ciego? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién cometió el pecado para que le haya pasado lo que le pasó? Miren, ven, estamos a veces buscando las causas, estamos muchas veces buscando, hermanos, por qué suceden las cosas, pero no buscamos cómo ayudar a las personas. ¿Cómo ayudar a las personas? Imagínese que usted va al doctor y el doctor le dice que usted está
enfermo y que no es nada ligero lo que le está pasando y que tiene que atenderse, pero no le da medicamento, no le da un tratamiento, no le dice cómo arreglar su situación. ¿Qué caso tiene? ¿Qué beneficio puede tener saber solamente que estoy enfermo, pero que el doctor que me dijo eso no me dijo cómo resolver mi problema? Y en el caso de los apóstoles del Señor Jesucristo, estaban solamente razonando, buscando una explicación teológica de por qué nació ciego, quién fue el que pecó, atribuyendo que las cosas que suceden, como en este caso, en el caso de Job, son causas de pecado de alguien. Pero hermanos, eso no siempre es así, hermanos. No siempre es así. El sufrimiento no siempre es el resultado de un pecado cometido. El sufrimiento también es parte de esta vida. Son cosas propias de esta vida, hermano. Y Job, hermanos, acepta que sus amigos pues no le están dando mucha ayuda en lo que están diciendo, en las acusaciones que están emitiendo en contra de Job. No le están favoreciendo mucho, no le consuelan, no le ayudan, no le explican, no contestan las preguntas que Job tiene, no contestan las preguntas. Y hermanos, en el capítulo 13, versículo 12, Job dice: vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. O sea, son muy ligeros, inútiles, no tienen mucho beneficio. La respuesta no es muy alentadora y muy convincente, pues, muy convincente. En el capítulo 16, versículo 2 al 4 dice: muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos sois todos vosotros. Son consoladores molestos. Como vienen a consolarme, pero sus palabras solamente me causan más daño, me afectan más, añaden más dolor a mi dolor, porque no me dan una respuesta a mi sufrimiento, sino solamente traen más acusaciones a mí. ¿Tendrán fin las palabras vacías o qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, dice: si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, y sobre vosotros mover mi cabeza. Como decir: oh, te está yendo mal porque te lo mereces. ¿Quién sabe qué habrás hecho? Pero hermanos, no encontraba consuelo en las palabras de sus amigos, en las acusaciones de sus amigos. Y hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos también a veces, ¿por qué el sufrimiento humano? ¿En verdad el sufrimiento es un castigo por un pecado cometido? ¿Sufrimos porque hemos cometido algún pecado? ¿Siempre es así? Si estamos sufriendo es porque algo hicimos mal. ¿O hay otra respuesta? ¿Hay otra explicación? Hay otra respuesta de parte de Dios. Y bueno, hermanos, en términos generales, todos sufrimos, o el sufrimiento humano es causado por el pecado. ¿Recuerdan ustedes que el dolor, hermanos, entró al mundo por causa del pecado en Génesis capítulo 3? Con dolor tendrás tus hijos, con dolor trabajarás, cardos y espinos
te producirán todos los días. Tendrás sufrimiento, tendrás dolor, resultado del pecado. En el mundo hay pecado, hay dolor, hermanos, por causa del pecado en general, por causas del pecado, pero también es cierto que muchos sufrimientos son causados por un pecado cometido. Muchos sufrimientos son causas de un pecado mío. Si fui adicto al cigarro, adicto a las drogas, caí en las garras del alcohol, fui un desordenado inmoral, fui descuidado en mi forma de vivir, por supuesto que tendrán consecuencias eso. Sufriré algunas enfermedades, tendré algunas consecuencias que van a afectar mi vida. Habrá algunas consecuencias que habrán de causar dolor por causas de mi pecado. ¿Recuerdan ustedes lo que Dios le dijo a David por causa de su pecado? Dijo, la espada de Jehová no se apartará de tu casa por el pecado cometido. Y sí, Dios perdonó, dijo, pero la espada, no morirás, pero la espada de Jehová no se apartará de tu casa. Y vino una serie de tristes consecuencias en la vida de David, muy lamentable, y que si lo vemos en nuestra vida cotidiana, hermanos, en la vida diaria, pues vemos sufrir y sufrimos por muchas malas decisiones nuestras, muchas malas decisiones. Entonces, sí, el sufrimiento es por causa del pecado en términos generales, pero también muchos dolores tenemos por causa de nuestras propias malas decisiones, de nuestros propios pecados. Pero también es cierto que no toda persona que sufre es porque ha cometido un pecado que no quiere revelar, como en el caso de Job. La acusación que le hacían y que no era verdad. Job no había cometido un pecado y que por eso le estaban pasando las cosas que le estaban pasando. Job estaba sufriendo, hermanos, pero no por causa de un pecado que él haya cometido. Entonces, hermanos, no siempre es por causa de nuestros males. No siempre. Vamos a ver algunas causas de sufrimiento. ¿Cuáles son algunas causas de sufrimiento? Podemos decir, hermanos, que la falta de respeto a las leyes de la naturaleza pueden traernos dolor, hermanos. Uno puede no respetar las leyes de la gravedad, puede hacernos caer del techo, puede hacernos caer de alguna altura y, hermanos, causarnos una tragedia, causarnos una desgracia. Puede ser una causa de nuestros sufrimientos. Nosotros tenemos que saber que hay leyes en la naturaleza y que las debemos respetar para no sufrir consecuencias de nuestra falta de respeto. O también, hermanos, falta de respeto a las leyes de Dios. Dios siempre, cuando dijo, ¿para quién son los ojos amoratados? ¿Para quién el ay? Dice, no es para el que se detiene mucho en el vino. ¿Para quién es el sufrimiento? ¿Para quién es el ay? No es para aquellos que se detienen mucho en el vino, a mirarlo. ¿Cuántas desgracias no nos trae? ¿Por qué Dios nos aconseja, no mires el vino cuando rojea? Porque es escarnecedor. Y la sidra es alborotadora, y todos los que por ella yerran no son sabios. Pero luego no lo creemos, no lo aceptamos. Y como esos, muchos leyes que Dios ha establecido para conservar o salvaguardar, hermanos, nuestra integridad física. Para que no suframos, pues. Para que no suframos. No nos priva de cosas porque quiere dañarnos, sino porque quiere protegernos, porque quiere cuidarnos. Pero nosotros insistimos y eso causa desgracias. También, hermanos, de las decisiones de otras personas. Recuerdo una hermana en Eagle Pass que cuando íbamos a estudiar allá y ella dejó la iglesia y una vez la explicación de ella por qué dejó la iglesia es que ella no entendía cómo es que Dios permitió que un borracho se subiera a la yarda de la casa de su hermana y
y matar a una niñita de 2 años que andaba jugando en el jardín. ¿Por qué Dios puede aceptar eso? ¿Por qué puede permitir eso? Bueno, hermanos, no fue Dios, fue la rebeldía de un hombre que no respeta las limitaciones que Dios pone y que hace malas decisiones, se emborracha y comete accidentes de esa naturaleza y destruye vidas y destruye la fe de otros por sus malas acciones. Entonces, las decisiones de otros pueden afectarme a mí. Usted va manejando bien, pero otro no. Viene de haber estado tomando por toda la noche, viene desvelado, no cuidando cómo viene manejando, le golpea, le mata. En Nuevo Laredo, a 40 minutos de ahí, se estaba empezando una obra y una de las hermanas que era fuerte ahí en la ciudad, donde se estaba haciendo la obra, vino a Nuevo Laredo. Y en el camino se encontraron con unos borrachos que iban manejando y fueron y justamente golpearon el carro de la hermana y le mataron. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo entender eso? Bueno, no es Dios que no pudo hacer nada, sino que Dios deja en nuestra libre decisión, hermanos, en nuestra libertad de tomar decisiones, a veces hacemos malas decisiones y afectamos a otros. O somos afectados por otros. Y lo tenemos que entender también así. Un muchachito que está ahí en Nuevo Laredo, en una congregación, simpático el muchachito. Tiene problemas psicológicos y físicos porque su mamá era drogadicta. Y en el tiempo de su embarazo, ella no dejó de consumir drogas. Y ahora el niño tiene muchos problemas. Pues malas decisiones. Pero también, hermanos, sufrimos para que otros reciban bendición de Dios. Para que otros, hermanos, sean bendecidos por Dios, como el caso de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que sufrir para que nosotros recibiésemos las bendiciones de Dios que ahora disfrutamos. Dice la Escritura en Isaías 53:11 que Él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Por el sufrimiento de Cristo, mire el resultado. Gentes perdonadas de sus pecados, que tienen la esperanza de ir al cielo. Bueno, por el sufrimiento de personas como el apóstol Pablo, la palabra de Dios alcanzó el mundo conocido en los tiempos de él. Colosenses 1 del 5 al 6 y versos 22 y 23. Pero le costó. Por el sufrimiento de hermanos fieles, otros son bendecidos. Por el sufrimiento de buenos padres dedicados a sus hijos, tus hijos son bendecidos. Y así, hermanos, unos sufren para que otros reciban bendición. También, hermanos, sufrimos cuando somos entrenados por Dios para ser santos. Hebreos 12:10, cuando habla de que ciertamente la disciplina no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero luego trae beneficio. Trae beneficio cuando estamos siendo entrenados por Dios, sufrimos. Un soldado, hermanos, en su disciplina militar, sufre en el entrenamiento que tiene. Y nosotros somos vistos por Dios como soldados también, y que necesitamos ser entrenados para ser buenos soldados, para sacudirnos todos malos hábitos, para sacudirnos, hermanos, toda especie de mal. Y cuesta purificarse, cuesta purgarse del pecado. Ahorita estamos apoyando a un hermano que está saliendo de un hábito que le está costando muchos dolores físicos, muchos dolores de cabeza, literalmente, muchos estados de ánimo, de depresión, porque se está purgando de ese mal hábito. Cuesta, cuando Dios nos entrena para ser mejores, pero tiene resultados. Entonces, ¿por qué sufrimos? Bueno, hay varias razones. Y tenemos que buscar cuál sería la explicación a mi sufrimiento. ¿Fui yo? ¿Yo lo provoqué? ¿Me descuidé? ¿Otro fue? ¿O Dios me está entrenando para ser diferente? ¿O tengo que aguantar esto para que la iglesia siga adelante o para que siga trabajando con mis hijos? O cosas así. Uno tiene que tratar de encontrar una explicación, y si no la hay, no la encontramos, pues. No es que no la haya, no está en nuestras posibilidades entenderlo. Bueno, confiar en Dios. Él sabe lo que está pasando y yo no sé.
pero sí sé que tengo las fuerzas, el apoyo de Él para seguir adelante. Bueno, ¿dónde encontrar la sabiduría? Para entender todas estas cosas de esta vida, ¿dónde encontrar la sabiduría? Preguntaba a Job, hermanos. Y él dice en el versículo 12 de Job capítulo 28, y luego lo repite en el versículo 20. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde se hallará? Dice, ¿dónde está el lugar de la inteligencia? Y en el verso 20 dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde encontrar el entendimiento, la inteligencia? ¿Dónde llegar, hermanos, a un sabio entendimiento de las cosas? Bueno, desde el 1 hasta el 14, hermanos, Job va a decir, la Biblia dice, aunque aquí dice 12 al 14, pero desde el 1 en adelante Job dice que no está en la tierra de los vivientes. Dice el 13, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. Y también la muerte dice, el verso 22, el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos, pero no está aquí. No está en la tierra de los vivientes, hermanos, no está en la muerte. Y esta sabiduría, hermanos, no puede ser comprada con las riquezas de este mundo. Según el verso 15 al 19, no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No cuesta oro, no cuesta plata la sabiduría. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni al diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. La sabiduría, hermanos, no está en nuestra capacidad de entender las cosas, no está en nuestra mente. La sabiduría no está adquirible con joyas, con dinero, con oro, con plata. La sabiduría, hermanos, es más grande que eso, es más valiosa que eso. Y, hermanos, Job sabe que la sabiduría está solamente en Dios. Según el versículo 23 al verso 28. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Porque preguntaba eso Job. ¿Dónde se hallará? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y aquí el verso 23 dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí la sabiduría, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, ¿en dónde está la sabiduría, hermanos? En el temor de Dios. ¿En dónde está la inteligencia, hermanos? Apartarse del mal. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre su sabiduría, dijo Santiago. Muestre su sabiduría. En la actitud que tiene, en la vida que lleva. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, quien no teme a Dios no puede decir que es inteligente y sabio. No puede atribuirse sabiduría, por lo menos de Dios. ¿En qué contexto dice Santiago? Y el que está falto de sabiduría, pídasela a Dios. En el contexto de los sufrimientos, precisamente, cuando dice que se gocen cuando se encuentran en diversas pruebas, que se sientan sumamente gozosos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia y la paciencia fe, esperanza. ¿Cómo dice? Se me fue el texto. Capítulo 1, versículo 2 al 5. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta sabiduría, hermanos, tiene que ver con la manera en cómo nosotros manejamos las circunstancias de la vida sin dejar de ser fiel a Dios. Cómo nosotros entendemos y una desgracia la podemos transformar o utilizar más bien para que sea una bendición a nuestras vidas espirituales. ¿No dice eso? Vea, Romanos 8, 28 y 29, ¿vea? Que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hermanos, una tragedia podemos sacarle ventaja, podemos sacarle provecho, podemos sacarle enseñanza y utilidad para que nuestras vidas sean más fuertes. Por eso dice Santiago, si está falto de sabiduría ante las diversas pruebas, si está falto de sabiduría en medio de las aflicciones, no las entiende, no las comprende, no las sabe manejar, pídale a Dios. Pero pídale con fe, no dudando nada. Y Él le va a dar sabiduría para entender cómo enfrentar la aflicción, cómo superarla y cómo sacarle provecho. El proverbista dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y quiénes son los que desprecian la sabiduría de Dios, hermano? Los insensatos, ¿verdad? Entonces no es sabio faltar respeto a Dios, hermanos, faltar el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, expresemos nuestra sabiduría, hermanos. Demostremos nuestra sabiduría en el respeto que le tengamos a Dios. Y ahí está la sabiduría, está en Dios, está en apartarse del mal. Quien es sabio, teme a Dios y se aparta del mal. Dijo Salomón que por cuanto no se ejecuta sentencia por la mala acción del hombre, el corazón del hombre está dispuesto a hacer el mal. Consideramos que porque como hice algo malo y no me pasó nada, entonces lo puedo volver a hacer. Y si no me pasa nada, lo voy a volver a hacer. Y si 2 o 3 veces lo he hecho y no pasa nada, ¿qué es lo que entiendo? Hay que hacerlo. No produce ninguna consecuencia. Entonces lo podemos seguir haciendo. Pero con todo esto, yo sé que le irá bien, dice Salomón. Por cuanto no se ejecuta, Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Y luego dice, aunque el pecador haga mal 100 veces, y hasta ahorita no le ha ido mal, lo ha hecho 100 veces y no le ha pasado nada. Eclesiastés 8:11 y 12. Dice, y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Es muy tentativo, hermanos, hacer 1, 2 y 3 veces un mismo mal y que no me pase nada. La conclusión es, síguelo haciendo, no pasa nada. Pero dice la Escritura, aunque el pecador haga 100 veces mal y prolongue sus días, yo sé que le irá bien al que teme a Dios. Al único que le va a ir bien es al que teme a Dios. O sea, no es
Y a veces lo podemos ver. Ok, hermanos, son las 9, hermano. ¿Está bien? Ok, ¿podemos? Ok, las 9 de la noche. Vamos a terminar ahí, hermanos. La mañana o el jueves aquí vamos a terminar con los discursos de Dios, hermanos, la conclusión al libro de Job. Gracias por su atención. Dios me los bendiga. Pasen buenas noches. Para ustedes que no conocen, hermano Rada, él viene de nosotros de Brownsville, originalmente es de México, ha vivido muchos años en Nuevo Laredo, ha trabajado en la obra del Señor por muchos años. Estamos muy contentos que hermano Paco Rada puede estar con nosotros. Bienvenido, hermano. Dios bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad de estar entre ustedes y gracias a ustedes porque se dan la oportunidad de reunirse para compartir estos momentos de meditación en la palabra de Dios. Estamos por empezar a considerar los capítulos 38 al 41 del libro de Job. Capítulo 38 a el capítulo 41. Y lo primero que queremos recordar, hermanos, es que Job, hasta este momento, y sus amigos no tienen el conocimiento completo de lo que está pasando en la vida de Job. Ellos no tienen toda la información, no tienen, hermanos, todos los argumentos para poder explicar qué es lo que está pasando. Pero Dios sí. Pero Dios sí tiene toda la información, Dios sí tiene todo el conocimiento, hermanos, y en el capítulo 38, versículos del 1 al 3, dice la palabra: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Hermanos, ahora Dios va a intervenir. Hasta ahorita Elifaz, Bildad, Zofar, Job han estado analizando, Eliú han estado analizando las cosas que están pasando y hasta este momento Dios no había hablado, pero hoy va a hablar y Dios le dice a Job: ciñete a tus lomos como varón, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Hermanos, Dios va a empezar a dar sus argumentos. Job, hermanos, había estado pidiéndole a Dios poder hablar con él. Job había estado insistiendo en que deseaba tener una entrevista con Dios. Y hermanos, en el capítulo 23, versículo 3 al 7, la escritura nos dice que Job estaba insistentemente buscando saber dónde hallar a Dios. Capítulo 23, verso 3 dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Ahí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Job está insistiendo, sus amigos no le dan una explicación. Él no la tiene y él está enterado que Dios le puede explicar y buscaba insistentemente poder hablar con Dios. Y Dios le va a conceder ese deseo. Dios le va a conceder ese deseo. En el capítulo 38 en adelante, Dios se entrevista con Job. Hermanos, y Dios ciertamente no va a hablar de la manera que Job hubiera deseado, porque dice la Escritura que Dios le habló a Job a través o desde un torbellino. Imagínense, hermano, Job viendo a Dios a través de un torbellino, lo impactante que debió haber sido para Job estar viendo aquel torbellino y la voz de Dios preguntándole y diciéndole: cíñete tus lomos como varón, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Dios le va a enseñar a Job que Job, no por más razonamientos, no puede entender todas las cosas como Dios las entiende. Y Job no puede comprender las formas, las maneras en cómo Dios hace las cosas, y nosotros tampoco. Muchas veces no podemos entender las formas en cómo Dios actúa. Queremos una explicación razonable y a veces no la tenemos. A veces no la tenemos. Dios la tiene. Dios tiene una explicación.
Y hermanos, Dios se acerca a Job con una serie de cuestionamientos. Le empieza a preguntar a Dios, ¿dónde estabas tú? ¿Quién hizo esto? ¿Cómo fue que sucedió esto? ¿Quién le puso límites al mar? Y le empieza a Dios a hacer cuestionamientos para demostrar que Dios tiene poder y conocimiento de todas las cosas. Y que está consciente de todo lo que pasa y que está al control de todas las cosas que pasan. Aunque pareciera que no fuera así, hermanos, Dios está en control de todo y Él entiende mejor las cosas, hermanos. Dios entiende mejor las cosas y puede hacer mejor las cosas que cualquier ser humano. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso? Que Dios entiende mejor las cosas que usted, que Dios sabe mejor las cosas que usted y que yo, y que Dios puede hacer las cosas mejor que usted y que yo. Bueno, si aceptamos eso, si creemos, estamos convencidos de eso, hermanos, entonces debe haber en nosotros, como debía haber en Job, una absoluta confianza. Una absoluta confianza de saber que Dios tiene sus maneras de hacer las cosas, que yo no las entiendo. Dios tiene sus formas de actuar, que muchas veces no son razonables a mi entendimiento. Pero Él sabe mejor que yo cómo hacerlo, por qué hacerlo, en qué momento hacerlo. ¿Cuál es el propósito por el que hace las cosas? Nosotros debemos estar completamente confiados en su poder, porque Dios está en control de todo. En el capítulo 38 Dios nos va a enseñar que Él está en control sobre la tierra, hermanos. Versos 4 al 7, que Dios está en control sobre el mar, versos 8 al 11, siempre el capítulo 38. Que Dios está en control sobre la mañana, versos 12 al 15. Que Dios está en control sobre el abismo, versos 16 al 18. Que Dios está en control sobre la luz, versos 19 al 21. Que Dios está en control sobre las tormentas, versos 22 al 30. Parece que no, pero Dios está en control de todo. Que Dios está en control sobre los cielos. Nada pasa sin que Dios no esté enterado de las cosas que están pasando. Que Dios está en control sobre las nubes. Y que lo que usted sabe y yo sé, lo que usted entiende y yo entiendo, la capacidad del ser humano para entender, analizar, llegar a comprender las cosas, la sabiduría que tenemos es porque Dios nos la ha concedido. Todo lo que sabemos, todo el conocimiento que hemos adquirido, lo hemos recibido porque Dios nos ha dado esa facultad de entender, de conocer muchas cosas. No lo hemos aprendido por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia habilidad. Dios nos concede que entendamos eso. Dios sabe todo, lo entiende todo y nos da, hermanos, de ese privilegio de saber también nosotros muchas cosas, aun cuando no todas, y como las quisiéramos entender. Dios nos va a enseñar que todos los animales, con sus características particulares, con sus capacidades y limitaciones, con su sabiduría y aparente falta de inteligencia, todo fue creado por Dios. Y Dios está en control de ello. De manera que hay algo que Job pueda enseñarle a Dios. El ser humano a veces quisiera, hermanos, damos la impresión los seres humanos que le podríamos dar buenos consejos a Dios si nos pidiera nuestra opinión. Que le podríamos dar buenos consejos a Dios si Él nos preguntara cómo hacer las cosas. Y hermanos, en esta parte de la Escritura Dios menciona varios aspectos de su creación. Toda su creación diseñada para contrastar el conocimiento y poder de Dios con la ignorancia y la debilidad del hombre. Nos muestra el poder y su capacidad de entender con nuestras limitaciones, hermanos, en el poder y en el conocimiento. Nos habla de los leones y las cabras, hermanos, que Dios ha creado, alimenta y cuida. Nos habla de la asna montés y el búfalo que Dios, hermanos, ha creado. Nos habla del avestruz y el caballo. Nos habla de las aves del cielo. Y nos habla de dos animales que son particularmente
en esto que Dios dice, hermanos. El Behemoth y el Leviatán, uno del agua, el otro de la tierra. Y dice la Escritura que estos animales son particulares, son enormes. En el capítulo 40, versículo 15, hermanos, habla acerca del Behemoth. Dice, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como cedro o como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Y nos sigue dando las características de este animal de la tierra en el capítulo 41. En todo el capítulo nos habla acerca de el otro animal enorme como el Leviatán, y dice Dios, ¿sacarás tú al Leviatán con un anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Pondrás su soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Multiplicará él ruegos para contigo, te hablará en lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Jugarás con él como con pájaro, o lo atarás para tus niñas. Harán de él banquete los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes, etcétera. Dios está diciendo, hermanos, lo fuerte de estos animales en comparación con el hombre. Y Dios, hermanos, nos va a enseñar que estos animales tienen tres, al analizar quiénes son estos animales, ¿con qué los podemos comparar? ¿Qué podrían ser este Behemoth y este Leviatán? Encontramos tres interpretaciones sobre quiénes son estos animales. Puede ser, hermanos, algunos consideran que son seres mitológicos, que Dios está utilizando solamente para presentarle a Job algo más allá de sus capacidades para controlar, más allá de sus fuerzas. Pero ¿para qué podría usar Dios animales imaginarios para enseñarle a Job? ¿De qué aprendería Job de eso si fueran imaginarios en realidad? Bueno, entonces encontramos que no son seres mitológicos. Otros dicen que son hipopótamos o elefantes, como el Behemoth. Y dicen que el Leviatán sería en todo caso un cocodrilo, pero las descripciones no encajan con estos animales. Por ejemplo, el capítulo 40, verso 17, dice que en el caso del Behemoth, si fuera un elefante o un hipopótamo, no encaja, porque dice su cola mueve como un cedro, es decir, que tiene una cola y la tiene grande y la tiene fuerte. El elefante no tiene así la cola. Parece ser que no es necesariamente o un elefante o un hipopótamo. Igual lo mismo pasa con el cocodrilo. Además, hay quienes dicen que hay palabras que podrían identificar a un hipopótamo y a un cocodrilo en el hebreo y que Dios no las usó en este caso. Entonces parece ser que no son esos animales. La tercera explicación que se da es que son dinosaurios. Son los dinosaurios, los animales que nosotros hemos visto, hermanos, que nos han presentado y que hay evidencias de su existencia. Bueno, hemos visto en películas, por supuesto, pero que nos han presentado evidencias de su existencia. Y parece que esta es la respuesta más lógica de interpretar, que son dinosaurios, hermanos. Si esto es así, entonces esto explicaría la edad de la Tierra. Podríamos entender que entonces la Tierra no tiene los millones de años que dice la teoría de la evolución que tiene. Podríamos entender, hermanos, que también que los dinosaurios, hermanos, no vivieron muchos años antes que el hombre, o que el hombre vivió muchos años después que los dinosaurios, sino que son contemporáneos, son del mismo tiempo. Y también esto aclararía, hermanos, que Job vivió después del diluvio. Job vivió después del diluvio. Y también tenemos que recordar, hermanos, que el libro de Job tampoco es un libro mitológico o un personaje ficticio, es real.
Ezequiel 14 lo enseña, Santiago 5 lo enseñan, lo recuerdan a Job como un hombre de acuerdo a la voluntad de Dios, un hombre de paciente. Y Dios dice, hermanos, en el capítulo 41, versículos 10 al 11, que si el hombre no puede pararse frente a estas criaturas, ¿cómo ponerse delante del Creador? ¿Cómo enfrentar al Creador? ¿Cómo podría? Dios es mayor que su creación. Entonces tenemos que, hermanos, recordar el poder y la sabiduría de Dios que hacen que todas las cosas giren bajo su control. El mundo de la creación es, hermanos, es teocéntrica, todo gira en torno a Dios. Llegamos al capítulo 42 y encontramos que Job reconoce sus limitaciones. No puede contestar las preguntas que Dios le hace y no puede dar una explicación de las cosas que están pasando. Y Job acepta que no puede entender todas las cosas y que tiene un limitado entendimiento de los propósitos de Dios y de las formas en cómo Dios actúa. Job dice en el capítulo 42 y en el versículo 3: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Él acepta, hermanos, sus limitaciones y las admite delante de Dios. Y dijo lo que Dios dijo en el capítulo 38. ¿Quién es el que oscurece el entendimiento? Job lo volvió a repetir. Él sabe que no entiende todo, hermanos. Y nosotros también tenemos que aceptar esa verdad. No entendemos por qué pasan las cosas. No entendemos cómo es luego qué propósitos tiene Dios. Siempre. Pero en cada situación que en la vida tenemos, hermanos, podemos sacarle provecho para nuestra vida en esta tierra y nuestra vida eterna. Saquémosle el mejor de los provechos a las aflicciones que en esta vida tenemos. Nos harán personas más fuertes, más pacientes, aumentarán nuestra fe en Dios y nos prepararán para la eternidad. El camino más corto es huir de la presencia de Dios y frustrarte. Pero si nos permanecemos fieles, hermanos, vamos a ver que los resultados serán para gloria de Dios y también para satisfacción nuestra. Job dice: me arrepiento en polvo y ceniza. Job, hermanos, no se arrepentía de un pecado cometido, sino de las palabras que usó, como muchas veces nosotros usamos en un estado de crisis, en una depresión, palabras con preguntas y incertidumbres e inconformidad, hermanos. No aceptamos las cosas que pasan. De esas cosas Job ahora, que entiende mejor, que puede mirar a Dios mejor, que puede comprender mejor a Dios, ahora de esas cosas él se arrepiente. Se arrepiente de su limitado entendimiento de Dios y de su manera de obrar. Y de verdad, hermanos, que Job es un ejemplo para nosotros, para que creamos que podemos vencer los problemas. Si este libro quedó para nuestro tiempo, hermanos, es porque Dios nos sigue diciendo a través de este hombre, a través de este personaje en el Antiguo Testamento, que si Él pudo, también nosotros podemos. Porque no hemos vivido la experiencia de Él, hermanos, y sin embargo Él pudo. Entonces también nosotros no debemos usar los problemas como excusa para pecar. No, es que, hermano, es que usted... Bueno, no debemos usarlos, hermanos, sino recordar que Job perdió todo y aún así se mantuvo firme. No pecó. Y en todo esto no pecó Job. Y viene la retribución de Dios. Recupera lo perdido. Una de las bendiciones que Job logra a través de esta experiencia es que llega a un mejor entendimiento de la sabiduría
y el poder de Dios. Ahora entiendo mejor a Dios. De oídas te había oído, dijo él, mas ahora mis ojos te ven. Entendemos mejor a Dios. Los acusadores terminaron siendo acusados, la ironía de la vida. Acusaban a Job de haber pecado y Dios los acusa a ellos, que ellos son los que han pecado delante de Dios y no Job. Otra ironía, ellos están buscando cómo intervenir en favor de Job y Dios le pide a Job que interceda en favor de sus acusadores, que ofrezca sacrificio a Dios y que ore en favor de sus amigos. Y Dios nunca dice a sus tres amigos que Job pecó. Eso es interesante, hermanos. Esto es interesante porque Dios acepta cuando a veces nosotros estamos diciendo cosas y preguntando y cuestionando algunas situaciones que no entendemos sin pecar. Sin pecar. Y Job, hermanos, según el capítulo 42, verso 10, es bendecido doblemente. Doblemente. Dios, hermanos, tiene recompensa a la paciencia, a la confianza en Él, al mantenerse fiel en medio de la adversidad. Siempre hay una retribución, una recompensa de parte de Dios. Tal es así que dice la Escritura que Dios bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Capítulo 42, versículo 12. Más que el primero. Entonces entendemos, hermanos, que Dios bendice incluso en medio de la adversidad. Usted podría pensar, pero ¿qué bendición tuvo Job en medio de la adversidad? Paciencia, mejor entendimiento de Dios, mejor comprensión de cómo Dios actúa, perseverancia en medio de las crisis, persona más fuerte para la siguiente experiencia. Miren, hermanos, si nosotros no aceptamos las tribulaciones, tampoco aceptamos ser fuertes, porque esas son las que nos hacen fuertes. Aprender valiosas lecciones en la adversidad es una bendición de Dios, hermano. Las lecciones que aprendió Job, y Eclesiastés dice que mejor es el fin que el principio. Y en una crisis, hermanos, como la de Job, sin duda que mejor fue el fin que el principio de su crisis. Someterse a Dios humildemente, hermanos, aún en medio de la adversidad, siempre tiene un final feliz. Job murió, hermanos, felizmente. Dice la Escritura, murió viejo y lleno de días. Que Dios nos ayude a aprender de Job las lecciones que él también aprendió. Para que cuando, hermanos, tengamos situaciones difíciles en nuestra vida, estemos enfrentando alguna experiencia desagradable, podamos también enfrentarlas, encararlas de la manera en como lo hizo Job, sin pecar, reconociendo Dios su integridad. Que Dios los bendiga. Usted puede enviar su correspondencia a esta dirección: 2013 Springland, Mission, Texas 78572.